Como cada martes, Irene Weiss nos ayuda a pensar y repensar la agenda ambiental en un momento donde cada vez va ganando más lugar en los medios, pero a veces da la sensación que siempre giramos sobre lo mismo, ¿no? Bueno, eso es una apreciación personal, no la voy a involucrar a Irene en esto. Hola Irene, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Muy muy bien. bien, ¿vos? Muy bien, habíamos quedado el martes pasado, ¿te acordás cuando yo te mencioné que Alberto Fernández había dicho que una de las amenazas que se venía ahora era que nos ataque el agua? Lo dijo así, con estas palabras. Sí, Habíamos hablado de las inundaciones y por qué en determinados sectores del país se inunda tan frecuentemente, y uno de esos lugares es Santa Fe. exacto. Sí, exacto. Vos sabés que hay una historia muy interesante. No sé en realidad cuán de cierto, digamos, ahora te voy a contar porque, a ver, yo cuando hace muchos años, hace como 40 años, cuando tuve que hacer mi tesis y cuando estaba trabajando para el CONICET, primero como becaria, después como investigadora, mi director, que era el doctor Argentino Boneto, que era un santafesino de una localidad chiquitita que está por el medio de la provincia que se llama Frank, me dijo una historia que estuve googleando, ¿viste? Y encontré parte de esa historia, pero bueno, no sé si es tal cual como él me la contaba. Yo lo voy a transmitir y seguramente si algún santafesino no se escucha de Santa Fe Capital, a lo mejor me puede ratificar o rectificar. La historia parece haber sido de esta manera. Resulta que cuando Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe, que se llamó Santa Fe de la Veracruz, ¿no? En la barranca occidental de un río que tenía otro nombre, hoy es el río San Javier. Ajá. En realidad parece ser que viste que había un tratado de Indias que era muy precario, con la tecnología precaria, valga la redundancia, que había en esa época, que decía que cuando venía un adelantado, venía alguien a fundar un espacio que después sería una población, y bueno, fue lo que se fue convirtiendo en ciudades, tenía que poner un palito en un tronquito, digamos, en el piso, y si permanecía mucho tiempo seco, quería decir que no llegaba a la napa freática, o sea que estaba muy lejos, y si aparecía muy mojado, era una zona inundable. No es una tecnología, digamos, de las que conocemos hoy, pero parece ser que fue bastante efectiva. Y se sabía ya que Santa Fe, donde se fundó la ciudad de Santa Fe, que se presume que hay toda una discusión de los antropólogos y los arqueólogos si realmente es donde está la vieja Callastá, o sea, no es donde está hoy el centro de la ciudad de Santa Fe, sino en Callastá, que es donde encontraron un montón de reliquias, viste, antropológicas. Parece ser que, bueno, ahí encontraron la solución los que no eran del todo ni indios, ni eran del todo, digamos, españoles. O sea, Españoles los que visitantes. eran mestizos, ¿no? Claro. Los indios no los querían porque no eran del todo indios, los blancos no los querían porque no eran del todo blancos. No lo estoy diciendo con una connotación discriminatoria, sino como lo dicen los diarios de la época. Y hicieron como una especie de acuerdo que, como este era un camino hacia el Alto Perú, iba a ser un lugar ideal, hacía muchísimo que no había una inundación en esa zona. Vos pensás que el valle de inundación del río Paraná, no es solamente lo que nosotros vemos marcado como una línea azul en el mapa, es la línea azul más todos los humedales que, bueno, ahora están secos, están empezando a llenarse de agua con el niño, pero con la niña durante 3 años estuvieron secos, ¿no? Viste los que hubo incendios y todo eso. Sí. Entonces se instalaron ahí porque, bueno, querían ellos tomar sus propias decisiones, no querían saber nada ni con la gente de Buenos Aires ni con la gente de Asunción. Entonces estaban en un camino ideal porque ahí había pulperías cuando iban camino hacia el Alto Perú, era un lugar ideal donde estaban nada más que las personas estas que no eran ni chicha ni limonada, viste, como diríamos ahora. Ni lo uno ni lo otro, Y claro. se armó una revolución. Fue interesante, es interesante la historia porque se armó una revolución que se llamó la Revolución de los Siete Jefes, que fue una rebelión que ocurrió, vos fíjate, ¿no? Entre fines de mayo y principios de junio, durante 2 días, creo que 31 de mayo y 1 de junio de 1580. Esto fue, digamos, en ese momento se llamaba la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, ¿no? Todo este territorio. Fíjate que fue 230 años de la Revolución de Mayo, ¿no? Y solo 7 años después de la fundación de Santa Fe de la Veracruz. Entonces fue la primera de las revoluciones criollas que tuvimos acá en nuestra historia. Nadie habla mucho de eso, ¿viste? No, es un dato, es verdad, es un dato bastante desconocido.
Es un dato bastante desconocido y está muy emparentado justamente con la situación que tiene la ciudad de Santa Fe, que tiene al lado la laguna Setúbal, tiene montones de humedales, que cuando viene la inundación, cuando viene la niña, que hay muchas lluvias, dice, se las ve negras, hubo inundaciones muy terribles en Santa Fe. Y en realidad te cuento, o sea, no es culpa de la gente, pero cuando después se empezó a lotear toda esa zona, una vez que la ciudad empezó a crecer, en realidad no es que el río se metió en la casa de la gente, el río Paraná, ¿no? Es que la gente está viviendo en el valle de inundación del río, donde lo que pasa es que eran crecientes extraordinarias que por ahí ocurrían, qué sé yo, cada 80, 90 o 100 años, ¿no? Hay un tomo muy interesante de la OEA donde muestra justamente las crecidas y las bajantes del río Paraná históricamente, ¿no? Y se ve cada tanto, muy cada tanto, cuando el agua llega justamente a la ciudad de Santa Fe. Pero es una zona realmente muy, muy baja, por eso es que siempre exige la gente obras hidráulicas, ¿no? Con lógica, porque están viviendo en una zona que es valle de inundación del río, ¿entendés? Sí, perfecto. Y eso, a lo que voy es, lo hablábamos el otro día en términos de política pública, si es algo que tiene toda esa historia que vos estás contando y que tiene tanto tiempo, ¿es posible que desde la política pública podamos prevenir? Bueno, justamente las obras estas hidráulicas, con la tecnología que hoy sí se conoce, digamos, porque ahí también tenés la llegada de los... Hay varios ríos que son endorreicos y que hicieron incluso una comunicación con el Paraná, como por ejemplo, toda la cuenca del río Salado, con algunos afluentes, Salado del Norte estoy hablando, no el Salado del Sur acá de la provincia de Buenos Aires, sino el Salado del Norte. Sí, justamente las obras hidráulicas para que el agua, digamos, no vaya hacia la ciudad, sino que se desvíe hacia otro lado, son para eso. Pero eso es con la tecnología de ahora, ¿viste? Antes no, digamos, hace 150 años atrás eso no se hacía, o se había empezado a hacer, pero el tema es que hoy la ciudad de Santa Fe ya tiene una envergadura como capital de provincia que no era la que se pensó en un inicio cuando se fundó. Claro, además pasa eso, digamos, también la acción del hombre y cómo se va modificando el terreno en la urbanización puede complicar o puede beneficiar. Claro, y además, bueno, se fue corriendo, digamos, de donde se supone que se fundó ahí en la zona de Callastá, se fue corriendo hacia donde hoy está, o sea, donde está Callastá es lo que llaman la vieja Santa Fe, ¿no? Se fue corriendo más hacia donde está el río, pero fue muy interesante esa revolución que yo te contaba, ¿no? 230 años antes de la Revolución de Mayo, porque es la primera incluso en todo el continente de las revoluciones estas que se hicieron, y fue, digamos, una rebelión pensada, o sea, los mismos que la produjeron, fue por las injusticias en el reparto de tierras, digamos, había mucho descontento. Al gobernador de Tucumán, que se llamaba Gonzalo Abreu, en ese momento les había permitido, según me contaba Boneto, ¿no? Les había prometido que iban a tener más territorio para que llegara a Tucumán, o sea, que era un camino donde iban a pasar. Vos pensás que ahí los caminos, los ex caminos reales o los caminos que después fueron las rutas hoy, eran muy importantes porque como se iba a caballo con las carretas, tenía que haber cada tanto una pulpería, una posada para que la gente pudiera descansar, los caballos pudieran tomar agua, comer y también descansar, ¿no? Para seguir camino. Entonces, parece que no cumplieron con eso, no se sabe si porque hubo, o sea, las mentiras políticas Claro. de los gobernantes en general son tan históricas no como... estoy hablando de ningún partido, ¿no? Pero Claro. vos fíjate que se remontan a esa época, Claro. al siglo XVI. Llevando, Irene, al planteo a la actualidad, esta amenaza del presidente quizá la haya dicho en relación a algún documento que tenga, alguna información que tenga. Esperamos, ¿no? En los próximos meses, abundantes lluvias en la Argentina. Sí, claro, eso lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, o sea, en tanto y en cuanto ya estamos Vos fíjate que lo contrario de la niña es el niño, que te cambia toda la circulación atmosférica y también de los océanos por los vientos, los vientos alisios cuando van para un lado se debilitan y van para el otro lado, que vienen por el Pacífico, o sea, ahí te produce un calentamiento de las aguas frente a Ecuador y a Perú, entonces te cambia los centros ciclónicos y anticiclónicos, entonces cambia la dirección de las tormentas, entonces empieza a llover más en lugares donde por ahí no se necesita tanta lluvia. Ahora sí, porque venimos de una sequía histórica de una bajante tremenda de 3 años, pero vos pensás que
normalmente cuando el fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, pero que se intensifica mucho por la acción antrópica, ahora va a venir muy fuerte, y esto te lo dicen, estas inundaciones digamos, te lo dice la misma gente del servicio meteorológico por la cantidad de lluvias que se esperan para este año. Encima los eventos extremos, viste, que se hacen peores con el calentamiento global. Entonces acá va a llover en la Mesopotamia y la pampa húmeda, y va a faltar agua en otras partes en otros lugares de la Tierra también va a llover, y va a faltar agua en lugares donde son desiertos, ¿no? Un panorama complicado, aunque predecible, insisto, por eso me interesa mucho eso, es decir, si ya hay modelos que están prediciendo lo que va a suceder, bueno, quizá los distintos espacios se puedan preparar, sobre todo los que van a recibir lluvias. Los que van a seguir en sequía, bueno, no tienen mucha chance, pero los que van a estar sometidos a la gran cantidad de lluvia que va a caer, bueno, tratar de evitar o de prever algo que es tan difícil en la Argentina, ¿no? Prever incluso un evento que ya se sabe por seguro. Claro, sí, por supuesto. O sea, va a llover más, indudablemente, los humedales se van a llenar de agua, cosa que está bueno, ¿viste? Porque creo que en algún momento habíamos hablado que esas lagunas son fundamentales no solamente para la gente, porque además es un lugar donde el río puede escapar, digamos, el exceso de agua y dejar de inundar las ciudades, sino porque los peces de importancia comercial y cultural de la zona, que son migradores, el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú, todos esos peces necesitan las lagunas del Valle de Inundación para cumplir su ciclo vital, para poder criar a los pequeños peces que se llaman alevinos, ¿viste? Hasta que puedan estar en condiciones de ir al gran río, alimentarse a la zona del delta o del estuario del Plata, y después volver a migrar aguas arriba para reproducirse en una siguiente generación. Claro. Lo que pasa es que esto hoy se sabe que estos peces necesitan eso, y estaban pasando por una situación muy crítica, con mucha preocupación de la gente que vive de la pesca en toda la Mesopotamia y las provincias del litoral, porque bueno, estaba prácticamente desapareciendo un recurso importantísimo para la zona. ¿Entendés? Esos son como coletazos, efectos colaterales que tienen todos estos problemas de calentamiento global y también de acordate que yo siempre digo que no es solamente el calentamiento global, porque si uno dice, cuando fue los 3 años de bajante, uno dice, bueno, está bien, no llovió en el sur de Brasil, no podemos hacer nada porque es la niña, es el cambio climático que lo incentiva y qué sé yo. Pero en realidad es un modelo de producción insustentable que hemos tenido con la soja, con los pinos, con un montón de cosas exóticas que trajimos en una cantidad brutal, sobre todo con la soja. Vos pensás que en la Argentina más del 70% de la superficie cultivable, no de toda la Argentina, sino de la superficie cultivable, está cubierta de soja. Y es un cultivo que chupa una cantidad de agua terrible del suelo, y después cuando vos lo exportás para venderlo, no estás vendiendo el agua, estás vendiendo el producto, ¿entendés? No se considera como insumo. Claro. Yo siempre insisto con eso, porque cuando el agua sobra no hay problema, el problema es cuando el agua falta. Así que eso es algo que tenemos que empezar a pensar realmente qué modelo de país queremos. Y yo estoy preocupada porque hay muy pocos candidatos, casi ninguno, que está hablando de las medidas ambientales, ¿no? Ahí llega el noticiero, así que me tengo que interesante ese punto que planteás, ¿no? ¿Cómo impactó en la agenda de campaña casi de manera nula, ¿no? Es una campaña a las PASO. Absolutamente, y te digo, las cuentas como la mía y de otras personas como yo, que siguen mucha gente, está permanentemente esta semana resaltando que estamos ya en la recta final de la campaña política antes de la veda, y nadie habla de esto. Y es más, hay un par de candidatos que son negacionistas, que ahora se callaron esta semana, ¿viste? Por las dudas. Bueno, por las dudas, claro. Tengo las noticias encima, pero es un tema, después del resultado de las PASO, estaría bueno que analicemos un poco las plataformas, ¿no? En relación a este tema, sí, y una vez que tengamos candidatos. Se grabe y que se les exija que cuando se les hagan las preguntas de los temas ambientales, que después se les exija que van a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? Te digo esto rápido y te dejo que ir al noticiero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estas PASO o entre esta elección después posterior y la de otras anteriores? Que ahora está vigente la ley Yolanda, donde todos los funcionarios tienen que capacitarse en temas ambientales. Claro. Tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo como el Judicial, ¿no? Sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, que ahora están en juego, tienen que saber que se les va a exigir que cumplan, ¿no?, con compromisos ambientales, y que se tienen que capacitar, independientemente de si han estudiado otra carrera o no, o qué hacen, ¿no? Pero están en la función pública, nacional, provincial o municipal, tienen que conocer temas ambientales, si no estamos fritos.
Gracias, Irene, como siempre. Bueno, un placer, un abrazo hasta el martes que viene.